Agradecemos al profesor por su exposición. Y la siguiente exposición se refiere a la devolución de remanente de crédito por activo fijo en relación con el arrendamiento de inmuebles amoblados. Este tema será presentado por Alfred Schell Bastías. Es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Dirección Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez, profesor en el curso de especialización de IVA de la Universidad de Concepción y abogado subdirección normativa en servicios de impuestos internos. Lo invitamos a iniciar su exposición. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la presentación y bueno, la verdad es que estoy muy feliz de tener esta instancia de exponerles sobre algún tema, en este caso sobre el tema de la devolución de remanente de crédito fiscal por adquisición de activo fijo. Porque en mi caso al menos es la primera vez que presento una instancia como esta, así que espero eh, que poder expresarles los puntos con claridad y poder dejarles algunos temas para la reflexión. Bueno, en este sentido, como les dije, vamos a hablar de esta devolución que está garantizada en el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios en relación con el negocio del arrendamiento de inmuebles amoblados. Para estos efectos, estructuré la presentación de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la norma, vamos a ver brevemente de qué se trata. Eh, Vamos a hablar también de qué ocurre en el arrendamiento de inmuebles amoblados. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos que nos van a servir para ilustrar de qué forma se observa un problema en la aplicación de esta norma en este negocio en particular. Además, vamos a ver algunos intentos de modificación que ha tenido el legislador en este último tiempo. Y finalmente, vamos a ver y vamos a estudiar algunos oficios que ha emitido el Servicio de Impuestos Internos respecto de este mismo tema. Y son oficios que están bien fresquitos porque han sido emitidos desde mayo del año 2024 hasta agosto del año 2024. Por ende, quizás algunos de ustedes todavía no los han visto. Así que es un tema interesante y contingente. Bueno, en este sentido, lo primero es que este beneficio de la solicitud de devolución del remanente de crédito fiscal está establecido en el artículo 27 bis, ¿no es cierto?, que fue introducido por la ley 18.471 del año 1985. Bueno, ¿y en qué consiste este beneficio? Como su nombre lo indica, es una devolución anticipada del remanente de crédito fiscal. Aquí me quiero detener un momento para explicar que, bueno, nuestro legislador grava las ventas y los servicios, ¿no es cierto? Y para gravar las ventas y los servicios utilizó un mecanismo de impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Que se calcula, siempre se ha dicho lo mismo, se calcula en base financiera, ¿no es cierto? Una modalidad de sustracción de impuesto contra impuesto. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que un contribuyente de IVA que realice ventas o preste servicios que estén grabados con IVA, va a tener que recargar el IVA al consumidor de esa venta o servicio, ¿cierto? Va a tener que recargar el 19% y eso va a representar su débito fiscal del periodo, ¿no es cierto? Ahora, este mismo contribuyente no paga ese débito fiscal completo, sino que tiene derecho a imputar contra ese débito sus créditos fiscales, que están constituidos a su vez por los impuestos que sus vendedores o sus prestadores de servicio o los importadores en el fondo, o él como importador, le recargan, ¿no es cierto?, en dichas operaciones cuando éstas resultan afectas al impuesto. Entonces, débitos del periodo menos créditos del periodo nos da el impuesto al valor agregado a pagar. Y por lo tanto, en líneas generales, es correcto decir que el crédito fiscal siempre se utiliza para imputarlo contra el débito fiscal. Esa es la regla general. Por lo tanto, si no hay débitos fiscales, esos créditos fiscales están en poder del contribuyente, pero no se pueden utilizar. No se pueden utilizar hasta, y se pueden acumular, ¿no es cierto?, como remanentes de crédito fiscal, a la espera de que nazcan débitos fiscales contra los cuales imputar. Ahora, obviamente, como en todo, hay excepciones y esta precisamente es una de las excepciones a esa regla general. Ya vamos a ver qué es lo que implica la utilización del artículo 27X. Ahora, ¿a quiénes beneficia? Bueno, beneficia a los contribuyentes de IVA, ¿no es cierto?, que tengan remanente de crédito fiscal por al menos 2 periodos tributarios consecutivos, remanente de crédito fiscal que debe haber nacido de alguna manera de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Y
no cualquier remanente de crédito fiscal, sino que solamente los remanentes relacionados con el activo fijo, con la adquisición misma del activo fijo o con aquellos servicios que deban integrar parte del costo de ese activo fijo. Por lo tanto, como vemos, este beneficio, si bien altera esta regla general que los créditos solamente se imputan contra los débitos, no altera la regla general en cuanto a la constitución de esos créditos, que tiene que seguir las normas del artículo 23, así como todo crédito. Bueno, ¿y cuál es el beneficio? Bueno, hay dos alternativas. Uno, el contribuyente puede utilizar este remanente de crédito fiscal de manera anticipada, imputándolo contra cualquier clase de impuesto. Esto es una cosa que no se hace mucho. O puede alternativamente solicitar su reembolso en efectivo por parte del fisco. O sea, este contribuyente, en vez de esperar con su remanente de crédito fiscal a generar débitos contra quien imputar los créditos, tiene un beneficio que es que el fisco le devuelve ese monto de remanente de crédito fiscal asociado a los activos fijos en efectivo. Por lo tanto, es un beneficio financiero muy importante. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de que un contribuyente solicite este beneficio? Bueno, como primera cuestión, y es de sentido común en el fondo, el contribuyente como utilizó esos créditos de alguna manera mediante esta restitución, o sea, el fisco le entregó estos montos en efectivo, obviamente ya no los va a poder utilizar como crédito fiscal y por lo tanto ese crédito lo tiene que deducir de su remanente, el monto cuya devolución se solicita. Y, por otro lado, nace también con esta solicitud de devolución la obligación de restitución por parte del contribuyente, que es una obligación que cabe destacar que sigue al contribuyente hasta su misma muerte tributaria. Y a tal grado importante esta obligación de restitución que, habiendo realizado la solicitud de devolución por el artículo 27 bis, el contribuyente va a tener la obligación de restituirle al fisco estas sumas. Y esta obligación de restitución permanece de alguna manera dentro de su patrimonio hasta que dé aviso de término de giro. Entonces, ¿cómo se restituye? Bueno, hay dos formas principales, mediante la restitución normal y la restitución adicional. ¿Qué es la restitución normal? Bueno, está constituida esta restitución por los pagos efectivos que realizan los contribuyentes en tesorería por sus operaciones normales del giro. Dicho de otra manera, son los débitos fiscales menos los créditos fiscales. Ese impuesto a pagar que resulta en el formulario 29, que está en el código 89 del formulario 29, bueno, ese monto es el que se entiende restituido. En nuestra legislación no hay ningún límite para restituir este monto, puede ser en 100 años, puede ser en 1000 años, etcétera, no hay ningún límite. Pero lo que sí establece la legislación es que este beneficio debe ser restituido por el contribuyente mediante alguno de estos mecanismos. Y bueno, la otra forma de restitución es la restitución adicional, que ya no es por sus operaciones normales, sino que esta ocurre cuando después de solicitada la devolución, el contribuyente realiza operaciones no grabadas o exentas. Y cuando realice ese tipo de operaciones, bueno, va a tener que hacer una restitución adicional, va a tener que sumar a sus débitos ciertos montos, cuya forma de cálculo la verdad es que no profundizaré en esta ponencia porque no es materia de esta exposición. Pero lo que sí es importante volver a destacar es que sea que estos montos se restituyan de manera normal o adicional, el contribuyente debe restituir un monto equivalente, debidamente reajustado, a la solicitud de devolución realizada vía artículo 27 bis. Y esto durante toda su vida tributaria, porque si al término de giro los cálculos no han y no ha devuelto el mismo monto cuya devolución solicitó, se le va a exigir en ese instante que haga la devolución, lo que falte para realizar la devolución completa. Ahora, ¿qué pasa con el arrendamiento de inmuebles amoblados? ¿Y por qué el arrendamiento de inmuebles amoblados tiene relación estricta con el artículo 27 bis o el beneficio contenido en el artículo 27 bis? Bueno, primero porque el artículo 8, letra G de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios grava, entre otras cosas, el arrendamiento de inmuebles amoblados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los impuestos que un contribuyente soporte en la adquisición de inmuebles que se destinen a el arrendamiento de inmuebles amoblados, bueno, va a generar derecho a crédito porque va a cumplir con las normas del artículo 23, ¿cierto? Porque este activo adquirido, ¿no es cierto?,
va a formar parte del activo fijo de un contribuyente que lo va a destinar a operaciones que están afectas a IVA. Están afectas especialmente porque el legislador estimó necesario grabarlas de manera especial, no como hecho grado básico, sino como hecho grado especial del artículo 8, letra G. Bueno, y en ese sentido, como es natural, generado el crédito fiscal de acuerdo con las normas generales, este crédito va a poder acumularse como remanente y acumulado por al menos 2 periodos consecutivos de este remanente, va a poder solicitarse la devolución en virtud del artículo 27 bis, obviamente siempre que se cumplan con los requisitos de la norma. Entonces, en este sentido, y dicho lo anterior, vamos a ver algunos ejemplos que me van a servir para ilustrar em, el problema que yo observo en este tipo de negocios. Entonces, pongamos el siguiente caso. Un contribuyente de IVA, que en este caso va a ser una sociedad por acciones, adquiere un inmueble ubicado en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, para destinarlo al arrendamiento de inmuebles amoblados. Ya dijimos una actividad grabada con las características básicas de este inmueble, bueno, son que tiene 3 dormitorios, 87 metros útiles, y la inmobiliaria se lo vendió a este contribuyente en 8.000 UFs, IVA incluido. Y por lo tanto, este contribuyente lo adquirió en julio del año 2024, por lo tanto, desde agosto en adelante podría haber solicitado esta devolución y la solicitó. Y obtuvo la devolución de remanente de crédito de la cual hemos hablado en las diapositivas anteriores. Bueno, para efectos de simplificar este ejemplo, no vamos a tomar en cuenta que este contribuyente tenga más crédito. Este contribuyente nació con el solo fin de realizar este negocio del arrendamiento de inmuebles amoblados y ni siquiera compró los muebles, sino que los tenía guardados en alguna bodega o se los donaron o cualquiera sea el caso, pero no soportó IVA en la adquisición de dichos muebles y tampoco tuvo que reparar el departamento de manera alguna, por lo tanto no tiene más créditos. El único crédito que tiene es el impuesto soportado en la adquisición de ese inmueble. Por lo tanto, vamos a los cálculos. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero le pedí a un compañero de trabajo que me ayudara a corroborar, así que confío en que estos cálculos estén correctos. Bueno, para estos efectos vamos a asumir una UF de 38.000 pesos y una UTM de 66.000 pesos. El valor del departamento, como ya dije, son 8.000 UFs, que en pesos chilenos son 304 millones de pesos. También hemos considerado para este ejemplo que el valor del terreno es de un 10%, por lo tanto esa parte no está grabada con IVA. Recordemos que de acuerdo con el artículo 17 se puede descontar el valor del terreno. Y por lo tanto, el IVA incluido en estos 304 millones que observamos acá es de 43.684.000 pesos, ¿cierto? Este IVA soportado se transformó en crédito o dio derecho a crédito, dado que este contribuyente lo iba a destinar a operaciones grabadas con IVA, y por lo tanto solicitó la devolución de esos 43 millones completos. Entonces este contribuyente salió a arrendar su inmueble y le fue bien, lo arrendó a 1.300.000 pesos. Y por lo tanto el IVA incluido en esa renta de arrendamiento sería de 207.000 pesos. En UTM, 3,14 UTM. Por lo tanto, si es que nos vamos a la restitución, ¿no es cierto?, a lo que pasamos antes en esta exposición, este contribuyente estaría realizando sus operaciones normales grabadas con IVA. Y por lo tanto, y como no tiene créditos fiscales, va a resultar que estos 207.000 pesos completos van a resultar como impuesto al valor agregado a pagar en el formulario 29 y los va a tener que enterar en arcas fiscales sin crédito porque ya no tiene crédito, ¿cierto? No se le generaron nuevos créditos y estos 43 millones los tuvo que restar de su remanente porque se le fueron entregados en dinero. Por lo tanto, esto nos da que el contribuyente va a restituir totalmente esta suerte de beneficio financiero, esta suerte de préstamo que le realizó el Estado, en un total de 210 periodos, si es que todo sale bien y no hay ninguna vacancia. Lo que nos da un total de 17 años y medio para la restitución de este beneficio. La verdad es que a título personal, estimo que este plazo, la verdad es que es bastante racional. Incluso en el mercado hay préstamos por estas cantidades y por dichos plazos. Entonces, no se aleja de la lógica que el contribuyente restituya este préstamo en 17 años. Sin embargo, como ya se habrán podido dar cuenta algunos de los asistentes, este cálculo está realizado de manera errónea. Está realizado de manera errónea a propósito. ¿Y por qué está realizado de manera errónea? Porque como base imponible del IVA estamos considerando la regla general.
establecida en el artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Una base imponible que está constituida por el valor de la operación completa, ¿no es cierto? La renta de arrendamiento. Sin embargo, esta no es la base imponible que hay que considerar en el arrendamiento de inmuebles amoblados. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 17, el inciso primero en particular del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, establece una base imponible especial para este tipo de operaciones. ¿Y qué es lo que dice? Que en el arrendamiento de inmuebles amoblados debe deducirse de la renta una cantidad equivalente al 11% de avalúo fiscal del inmueble, o la proporción que corresponda si el arrendamiento fuere parcial o por periodos menores a un año. En este sentido, entonces, vamos a rectificar el ejemplo, esta vez considerando la base imponible correcta de acuerdo con el inciso primero del artículo 17. Vamos a considerar los mismos supuestos. Se solicitó el mismo monto producto de la aplicación del artículo 27 bis. Pero esta vez vamos a considerar un hecho nuevo, que es el avalúo fiscal de este inmueble, que en este caso es de 130 millones. Solo para que lo tengan en consideración, los datos de este inmueble son todos reales. Yo conozco personalmente este inmueble, entonces sé a cuánto se compró, sé cuál es la ubicación, sé cuáles son las características del inmueble y también sé cuál es el avalúo fiscal del mismo. El único dato que está de alguna manera inventado en este ejemplo es la renta mensual, que como dije, este es un contribuyente que le fue muy bien y logró arrendar este departamento en 1.300.000, que la verdad está un poco sobredimensionado para el mercado inmobiliario en esa zona al menos. Entonces, esta vez nosotros para determinar el IVA incluido en esa renta de arrendamiento y para determinar cuánto es lo que restituye normalmente el contribuyente de manera mensual, tendríamos que tomar la renta mensual y restarle un doceavo del 11% del avalúo fiscal del inmueble. ¿Por qué un doceavo? Porque este es un contrato mensual, ¿no es cierto? Y por eso que es el 11% del avalúo fiscal, pero dividido en 12. Y eso nos da un monto de 1.119.000 pesos. Y por lo tanto, el monto bruto con IVA, porque este 1.300.000 estaba con IVA, es de 108.000 pesos. Por lo tanto, el IVA incluido en ese 1.300.000 ya no es de 207.000 pesos como vimos en el ejemplo anterior, sino que es de 17.000 pesos, lo cual nos da un total de 0,26 UTM, que debe restituir el contribuyente mensualmente mediante su formulario 29, y eso es lo que le va a resultar a pagar mensualmente, de 1.317.000 pesos. Y eso nos lleva a la conclusión de que este contribuyente va a demorar, sin vacancia y sin problema alguno, un total de 2.526 periodos en restituirle al fisco este préstamo, lo que nos da un total de 210 años para restituir este beneficio. Y esto tomando en cuenta, insisto, que al contribuyente le fue bien en salir a arrendar el inmueble, porque si el contribuyente lo hubiera arrendado a un valor igual o inferior de este 1.119.000 que nos aparece acá, finalmente el contribuyente no tendría que pagar nada de IVA mensualmente y por ende no tendría ninguna restitución normal en ninguno de sus periodos, sino solamente hasta el término de giro. Bueno, entonces, aquí cabría preguntarse si esto es un problema o no. Yo con esta exposición no quiero plantear que esto es ilegítimo ni nada, porque esto está establecido en la norma y son los efectos que derivan de la interpretación de la norma. O sea, aquí no hay ningún problema respecto de la ocurrencia actual de esta situación. Sin embargo, obviamente, y esto lo digo a título personal, a mí me parece un poco fuera de la lógica, por decirlo de alguna manera, que el Estado esté em, traspasándole a un contribuyente dinero en efectivo con el objeto de que el contribuyente se lo devuelva y finalmente nunca se lo devuelva o se lo devuelva en periodos que creo que carecen de lógica, pero que están, insisto, autorizados por la norma en ese sentido. Bueno, obviamente esto ya se ha pensado antes, ¿no es cierto?, este mismo problema, y el legislador este último tiempo ha tratado de solucionar este problema de distintas vías. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Uno de los ejemplos es el proyecto de ley que establecía la reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social, que es el proyecto que sabemos que su idea de legislar fue rechazada en el Congreso el año 2022-2023.
Entonces, ¿qué hacía este proyecto? En parte de su articulado, lo que hacía era eliminar el hecho grabado especial de arrendamiento de inmuebles amoblados. ¿Y qué se lograba con ello? Se lograba que un contribuyente que destinara un activo fijo al arrendamiento de inmueble amoblado iba a estar no grabado con IVA, ¿cierto? Porque no iba a estar ya en el 8 letra G de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. Por lo tanto, el IVA soportado en la adquisición de ese inmueble nunca se iba a convertir o nunca iba a dar derecho a crédito fiscal, porque no se iba a destinar a operaciones grabadas. Y por lo tanto, menos podría haber concurrido la devolución por el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Bueno, como sabemos, este intento falló, ¿no es cierto?, porque el proyecto se rechazó la idea de legislar. No creo que por esta norma en particular, sino que por otra. Bueno, y el segundo intento, que también quedó frustrado, es aquel realizado por esta última reforma tributaria que está pronta a promulgarse y publicarse, y que lo que pretendía era ya no quitar de plano la posibilidad de solicitar artículo 27 bis para este tipo de negocios, sino que regular un poco el plazo de restitución. Y por ende, de alguna manera establecía un límite máximo de 15 años para restituir una devolución por concepto de remanente de crédito fiscal por adquisición de activo fijo, y desde la primera actividad grabada con IVA de ese contribuyente iba a tener 10 años. Iba a tener que restituir un décimo cada uno de esos años. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando estudiamos la restitución normal y la adicional? Aquí va a haber, en el fondo, este proyecto contemplaba una segunda restitución adicional, que implicaba que el contribuyente en diciembre de cada año iba a tener que ver cuánto restituyó de manera normal y adicional, y si es que eso era menos de un décimo de lo solicitado, iba a tener que agregar eso que faltara para completar el décimo y enterarlo en Arcafin. Bueno, y en este caso, obviamente, como les dije, esto no implicaba que se acababa el beneficio, sino que solamente se regulaba el plazo para devolver este beneficio financiero entregado por el fisco. Bueno, y para terminar mi presentación, voy a contarles de algunos pronunciamientos del servicio de este último tiempo, que son bien nuevitos, justamente respecto de este mismo tema, del arrendamiento de inmuebles amoblados, particularmente del arrendamiento de viviendas económicas. Y por eso, antes de ir a los oficios, les voy a hablar de dos normas que son indispensables para entender estos oficios. Bueno, la primera norma es el artículo 15 del DFL2, ¿cierto? Que dice que las rentas que produzcan las viviendas económicas no se considerarán para efectos del impuesto global complementario ni adicional y estarán además exentas de cualquier impuesto de categoría de la ley de impuesto a la renta. Bueno, ¿y cómo ha interpretado el Servicio de Impuestos Internos esta norma? Esta norma la ha interpretado como un ingreso no constitutivo de renta. Por lo tanto, en la opinión del servicio, este beneficio establecido por el artículo 15 constituye un ingreso no renta para el contribuyente. Y cabe también destacar que en la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios se establece una exención expresa para aquellos ingresos que no constituyan renta de acuerdo con el artículo 17. ¿No es cierto? Esta exención está en el artículo 12, letra E, número 7 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, y esto relacionado con el artículo 17 de la Ley de la Renta número 29, que establece que cualquier otra norma puede también dar el carácter de ingreso no constitutivo de renta, ¿no es cierto?, de manera expresa. Lo que produce finalmente es que las viviendas económicas que estén finalmente acogidas a estos beneficios eh, no estarán grabadas ni con renta ni con IVA, porque serán ingresos no constitutivos de renta y a la vez esos ingresos producidos por las viviendas económicas no se pueden encontrar afectos con IVA porque están exentos expresamente por el 12 letra E número 7. Entonces, habiendo revisado esas normas, vamos a ir a los últimos pronunciamientos del servicio sobre esta materia. Entonces, primer oficio importante es el 10-17 del 2024, que creo que es de mayo de este año, en donde el peticionario solicita confirmar que el arrendamiento de viviendas económicas amoblado no se grabaría con IVA, por cuanto se encontraría exento del impuesto por aplicación de la exención especial establecida en la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, en concordancia con el artículo 15 del DFL, siendo por lo tanto improcedente que ese contribuyente solicite devolución por artículo 27 bis del remanente
que proviene de la adquisición de esos inmuebles, ¿no es cierto? Porque lo va a destinar, como dije, a operaciones que estarían exentas expresamente de ese tributo. Bueno, ¿y qué respondió el servicio? El servicio concordó con la tesis del peticionario y dice que efectivamente el artículo 15 del DFLO establece un ingreso no constitutivo de renta y dado que los ingresos no constitutivos de renta están también exentos de IVA, bueno, entonces es improcedente que un contribuyente que un contribuyente persona natural, en este caso, que esté beneficiada por las franquicias del DFL2, ¿no es cierto? Y destine esos inmuebles al arrendamiento de inmueble amoblado, no va a poder solicitar devolución de 27 bis por aquel IVA soportado en su adquisición, ¿cierto? Porque no se cumplirían con los requisitos siquiera para configurar el crédito fiscal. Por lo tanto, mal podrían darse los requisitos para solicitar la devolución por artículo 27 bis. Bueno, obviamente, acto seguido, se le preguntó al servicio y se solicitó que confirmara si los empresarios individuales y las personas jurídicas podían solicitar esta devolución por artículo 27 bis. Y lo que el servicio hace es distinguir, obviamente, el tratamiento tributario para el empresario individual del tratamiento tributario para las personas jurídicas. Y lo que dice es que, bueno, el DFL2 tiene un límite que siempre beneficia a personas naturales por un límite de 2 viviendas. Y por lo tanto, también llega a la conclusión de que la persona natural, al asignar las viviendas económicas a su empresa individual, no transfiere el dominio del inmueble. Y por lo tanto, sigue en cabeza de la persona natural. Por lo tanto, esa asignación no implica por sí sola la pérdida de los beneficios tributarios establecidos en el DFLO. Por lo tanto, en la medida que la persona natural, titular de la empresa individual, se mantenga acogida a los beneficios del DFL2, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 27 bis, por lo que ya estudiamos, ¿no es cierto? Si es que el contribuyente persona natural va a arrendar los inmuebles amoblados, estos inmuebles se van a encontrar exentos de IVA. Y como se van a encontrar exentos de IVA, ese impuesto soportado en la adquisición de dichas viviendas económicas nunca va a dar derecho a crédito. Eso siempre que la persona natural se mantenga acogida al DFLO, o sea, siempre que sea máximo por 2 viviendas y sea una persona natural. Obviamente sea totalmente lo opuesto con las personas jurídicas, porque las personas jurídicas no tienen derecho a acceder a los beneficios del DFLO, por lo que tampoco existe restricción para que soliciten la devolución por el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Bueno, y finalmente, como último oficio, a algún contribuyente se le ocurrió preguntar si es que se podían renunciar a estos beneficios. O sea, si es que un contribuyente, persona natural, empresario individual, ¿no es cierto?, que estuviera acogido a las normas del DFLO, podía renunciar libremente a esos beneficios. Y el servicio lo que concluye es que no puede renunciar a esos beneficios. No puede, ¿por qué? Bueno, porque la misma norma del DFL2 ha establecido expresamente cuáles son las causales de término o caducidad de este beneficio. Y son básicamente cuando las viviendas económicas fueren destruidas, se iniciare su demolición o transformación, de modo tal que pierdan sus características necesarias para ser consideradas viviendas económicas. Por lo tanto, siendo la renuncia un acto jurídico unilateral que no está contemplada dentro de la norma como una causal de pérdida del beneficio, el servicio llega a la conclusión de que no puede renunciar desde el punto de vista tributario a este beneficio. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta presentación? Bueno, podemos concluir que hay que distinguir dos situaciones respecto de las personas jurídicas y de las personas naturales. Las personas jurídicas que se dediquen a este negocio del arrendamiento de inmuebles amoblados van a poder van a poder utilizar los beneficios del artículo 27 bis, ¿cierto? Por cuanto, como explicábamos, el IVA soportado en las viviendas económicas adquiridas por las personas naturales va a dar derecho a crédito fiscal si es que se destina al arrendamiento de inmueble amoblado por parte de esa persona jurídica. ¿Por qué? Porque no le va a aplicar la exención del DFL2, porque esa exención del DFL2 o ese ingreso no constitutivo de renta del DFL2, que a su vez implica una exención de IVA, eh, no puede ser utilizada por las personas jurídicas. Y por lo tanto, en cuanto a las personas jurídicas, esta situación del ejemplo que yo les comenté es una cuestión que se da en ese tipo de contribuyentes, ¿cierto? Y vamos a ver contribuyentes que soliciten devolución de 27 bis, que devuelvan en plazos, o que no devuelvan nunca, o que devuelvan en plazos muy, muy amplios.
Y por otro lado tenemos a las personas naturales, ¿no es cierto?, que asignan sus bienes a los empresarios, a sus empresarios individuales, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que hacer dos distinciones. Respecto de la tercera vivienda económica en adelante, o de la tercera vivienda en adelante, se va a aplicar la misma regla que para las personas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas naturales, por la tercera vivienda en adelante, no tienen derecho a utilizar las franquicias del DFLO. Y por lo tanto, el IVA soportado en la compra de esa vivienda económica destinada al arrendamiento de inmueble amoblado va a generar derecho a crédito porque el arrendamiento de inmueble amoblado va a estar grabado con él. Ahora, ¿qué pasa con las personas naturales que asignen a sus empresas individuales sus dos primeras viviendas económicas? Bueno, ahí el servicio ha establecido que no concurre el beneficio del artículo 27 bis. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, las personas naturales por las primeras dos viviendas económicas están beneficiados por las franquicias del DFL2. Y por lo tanto, las rentas que produzcan esas viviendas económicas van a ser no constitutivas de renta. Y al no ser constitutivas de renta van a estar a su vez exentas de IVA. Por lo tanto, el IVA soportado en la adquisición de esas viviendas no va a generar derecho a crédito fiscal, sino que va a ser simplemente costo. Y por lo tanto, si no genera derecho a crédito fiscal, mal puede haber remanente de crédito fiscal y mal puede haber solicitud de devolución de remanente de crédito fiscal por el artículo 27 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta y Servicios. Bueno, la verdad es que esa ha sido mi exposición. Solo queda ver si es que el legislador en el futuro vuelve o no a intentar solucionar esto, que puede ser un problema para algunos, una oportunidad para otros, pero vuelve a tratar de solucionar esto mediante una modificación normativa. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y mucha suerte a los expositores que vienen adelante.